Sean bienvenidos a Más allá de la adicción. Salud mental, recuperación y bienestar. Muy buenas, sean bienvenidos a nuestro tercer podcast. Hoy nos encontramos acompañados por Luis Miguel Real, psicólogo, experto en adicciones y escritor. Antes de que hables, Luis Miguel, has escrito un nuevo libro llamado La mentira de la fuerza de la voluntad y lo defines como el manual de supervivencia para lidiar con las adicciones. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer estar por aquí, hermano. Pues, Luis Miguel, tenemos unas preguntas que han surgido de hablar con amigos, que han visto los vídeos y que me he dado cuenta que cada uno tiene una percepción de la droga, del consumo y, y vamos a responder estas preguntas. Para empezar, ¿existe realmente una distinción científica entre drogas blandas y drogas duras? ¿O es una trampa social para minimizar riesgos? ¿Qué opinas? Creo que, siendo objetivos, la única droga que se podría calificar como blanda es la cafeína, ¿vale? Es la única, ¿no? Porque, bueno, te puedes tomar varios cafés al día y a lo mejor te fastidia el sueño, te da más ansiedad, pero no va a hacer que termines ingresado en un centro de desintoxicación ni que robes dinero a tu familia ni nada por el estilo, ¿no? Creo que de manera objetiva la cafeína es la única droga que se podría clasificar como blanda. Luego, el resto de drogas, si hablamos de cannabis, si hablamos de alcohol, hablamos de cocaína, todas son duras en el sentido de que todas, si se consumen durante el tiempo suficiente, pueden tener consecuencias totalmente devastadoras en la vida de la persona. Como muy bien has mencionado en la pregunta, yo creo que la distinción entre blanda y dura es más una cosa para quitarnos de encima la culpabilidad por estar consumiendo algo que sabemos que nos va a hacer daño, ¿no? Un poco para lidiar con la disonancia cognitiva. Me refiero a la inmensa mayoría de, por ejemplo, consumidores habituales de marihuana consideran la marihuana una droga blanda y esa es la narrativa con la que han estado jugando durante muchos años, también la que encontramos en Internet. Hay muchas personas que directamente se excusan en que bueno, marihuana, es que esto es mucho mejor que fumar tabaco. La hora de evidencia científica nos dice que no. La evidencia científica nos muestra claramente que la persona que fuma marihuana también desarrolla cáncer de pulmón y encima, si tiene la genética para ello, puede desarrollar psicosis, ¿no? Síntomas de esquizofrenia, o le puede duplicar el riesgo de problemas cardíacos, ¿no? Entonces, ¿qué es una droga blanda? Creo que la droga blanda es simplemente una excusa que utilizan personas que hacen un consumo habitual de una determinada sustancia para quitarle hierro a las consecuencias. De la misma manera que el alcohol es una droga dura, pero la inmensa mayoría de nuestra sociedad cree que es un alimento más, por la manera en que está empaquetado. Es que tienes razón y quiero añadir una experiencia personal con el café. Porque el café, en los centros, no sé si te he explicado un poco mi historia, mi hermano y yo trabajamos 4 años en un centro de desintoxicación, hemos vivido lo que es un centro estando guardias de 24 horas y vi un caso un tanto peculiar con el café. Era un chico que tenía una adicción, no voy a nombrarla ni recuerdo, pero comenzó a sustituirla con café. Con café, con café, con café. Y se fue al pueblo de al lado nuestro que teníamos y robó café y él le puso el nombre de Bloom Bloom, que era coger café de mezclar con agua y se lo tragaba directamente. ¿Qué pasaba? Que estaba muy nervioso, no lo sabíamos, y como el adicto siempre siente pena, después te lo explica. Pero estaba sustituyendo esa falta de energía que tenía antes del consumo con café. O sea que el café también puede ser sustituto del consumo. Claro, al final cualquier comportamiento, me refiero, si una persona está lidiando con el síndrome de abstinencia o simplemente con la dependencia psicológica de haber dejado una sustancia y ese bajón anímico que muchas personas pueden tener durante meses, especialmente el primer año de abstinencia, hay personas que pueden desarrollar problemas con la comida, pueden desarrollar conductas muy compulsivas alrededor de la comida, también pueden buscar estimulación donde sea. Sé que es un estereotipo, ¿no? Pero el estereotipo de persona que supera un problema de adicción y luego se mete a hacer triatlones, a hacer Ironmans, a hacer ultramaratones de 150 kilómetros, ¿no? Buscando siempre ese subidón de adrenalina, subidón de adrenalina, y el deporte es sanísimo, pero a lo mejor esas personas a veces llegan a ese punto en que el deporte deja de ser sano y pierde completamente el propósito, ¿no? Sí, es muy curiosa, ¿no? Hay muchas personas que sí, efectivamente, en un momento de mucha ansiedad, pueden intentar compensar pues, con cualquier otro tipo de comportamiento. Hay personas que
después de dejar el alcohol, empiezan a fumar 50 cigarrillos al día, ¿no? Para compensar, o se pasan a marihuana, o se pasan a otro tipo de sustancia, o desarrollan otra relación problemática con otro comportamiento del día a día, ¿no? Pero muy curioso lo que has comentado del café. Es verdad que efectivamente en personas que tengan un problema de adicción, especialmente a estimulantes, probablemente no sea bueno que sigan tomando cafeína porque, por ejemplo, una persona con adicción a la cocaína es muy fácil que intente buscar ese efecto estimulante en cafeína, en bebidas energéticas, en otro tipo de sustancias, aunque no sean drogas duras en un primer momento. Sí, y añadir que el cerebro del adicto es muy manipulador. Y otro, es que me ha venido en mente otra cuando estamos hablando, otro chico que para tomar café, porque no podía vivir sin café, se tomaba una medicación que le bajaba como las pulsaciones y tomaba café. O sea que el cerebro del adicto hay que estudiarlo y no hacerle caso siempre. Hay que buscarle lo mejor, pero no hacerle caso. Y ahora saltamos Mm. a otra sustancia, que sería el cannabis. Se llama cannabis droga puente, por su efecto químico en el cerebro o por su normalización cultural y el acceso a otros mercados. Es decir, el salto que da. Claro, hay muchas personas que ponen mucho énfasis en los peligros del cannabis, como, pues, como has comentado, ¿no? Una droga puente, eso les va a iniciar otras drogas como la heroína y la cocaína y tal, y eso seguro que ocurre en algunos casos, pero estadísticamente hablando, el alcohol es la verdadera droga puente a todas las demás, ¿no? Me refiero, cualquier persona que consuma una droga ilegal, el 99,99% de los casos ha consumido alcohol antes. Es cierto, ¿no? Que por supuesto, una persona que, porque el cannabis sea ilegal en su país, pues está acostumbrada a comprarlo en el mercado negro y tal, pues ya que tiene el contacto de su camello, de su narcotraficante de confianza, pues en algún momento le acaben ofreciendo otras cosas como cocaína, heroína, fentanilo o pastillas de cualquier tipo, lo que sea. Pero creo que estadísticamente hablando, si nos pusiéramos a comparar, que es difícil comparar, ¿no? Pero el alcohol es la verdadera droga puente a todas las demás. Me refiero, definitivamente que hay personas que van a fumar cannabis de manera problemática y que de ahí puedan pasar otras sustancias, pero la mayoría de las veces ocurre pues mucho más con el alcohol. Vale. Es que en mi experiencia tienes razón lo que dices y no te voy a refutar. Pero en mi entorno siempre he visto que empiezas con 11 12 años a Sí, fumar como tabaco de chocolate. El tabaco de sí. chocolate ese falso, empiezas con tabaco de verdad o a fumar papel. Después saltas es decir, al cannabis. Y el cannabis te lleva al alcohol, le pierde miedo a todo, ya droga de diseño. En mi contexto es este, pero tienes razón que a nivel global es el alcohol. Mm. Y lo que dices es totalmente cierto, además, totalmente. Hay personas que van a probar y experimentar con todo tipo de sustancias a lo largo de su vida y el cannabis va a ser la primera. El cannabis va a ser la primera, el cannabis y el alcohol van a ser las dos primeras con las que va a experimentar y de ahí pues va a saltar otras cosas. Hay personas que, por ejemplo, fuman cannabis con frecuencia, de manera problemática, sin duda, y le quitan importancia o diciendo, ah, bueno, mejor fumar esto que tabaco, porque creen que la marihuana no les provoca cáncer de pulmón, no les provoca dependencia como la nicotina, o también hacen lo mismo con el tabaco, con el alcohol. No, bueno, yo cuando voy de conciertos, yo solamente fumo un porrete, tal, no sé qué, no sé cuánto. Mira la gente que va borrachísima y se pone súper agresiva, yo por lo menos me quedo tranquilo, me quedo tirado en un rincón, no sé qué. Hay personas que se van a justificar mucho su consumo de marihuana al compararlo con otras drogas que ellos perciban como más peligrosas. Vale, saltamos a la tercera pregunta, que sería ¿cómo afecta la percepción de bajo riesgo de estas sustancias al desarrollo de patologías graves como brotes psicóticos en los jóvenes? Qué buena pregunta. Claro, cuando tenemos una percepción baja de los riesgos de una sustancia, hay muchas probabilidades de que nos arriesguemos más. Porque claro, si no somos conscientes de que nos vaya a hacer nada, pues vamos a arriesgar mucho, mucho más. Es lo que ocurre especialmente con la marihuana, ¿no? La inmensa mayoría de consumidores habituales empiezan a fumar con frecuencia desde la creencia de que no les va a pasar nada, desde la creencia de que es mucho más segura que otro tipo de sustancias, desde la creencia de que aunque a otras personas les pasen cosas por fumar mucha marihuana, van a creer que ellos son especiales o que eso les pasa a esas personas porque o tienen traumas de infancia o tienen algún problema psicológico previo muy grave y por tanto ellos se sienten invulnerables. En plan, a mí no me va a pasar nada con la marihuana porque no creo que me, me vaya a hacer nada a mí. Entonces nos podemos encontrar con creencias sobre los efectos de la sustancia
pero también creencias adictivas sobre la propia capacidad de resistencia a los riesgos y problemas de una sustancia, tipo, oh, yo es que tengo mucha experiencia, yo es que llevo muchos años fumando, yo sé controlarme, yo sé consumir de manera moderada, yo sé fumar de manera responsable. Eso es algo que van a decir muchas personas con claros problemas de adicción. Pero definitivamente, por ejemplo, las estadísticas nos muestran que los chavales adolescentes que empiezan a fumar marihuana con más frecuencia, pues son los que más probabilidades tienen de luego tener problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de atención, ¿vale? Daños cerebrales a nivel cognitivo, también más probabilidades de desarrollar sintomatología psicótica, brotes psicóticos, ¿vale? La psicosis canábica, y si tienen la genética para ello, que también se solidifiquen, entre comillas, síntomas de esquizofrenia ya para toda la vida. Hay estudios que comentan que el adolescente que ya tenga un episodio psicótico por marihuana puede tener más de 160 veces más probabilidades de desarrollar luego esquizofrenia a lo largo de los siguientes 2 o 3 años. Y quiero añadir que el episodio psicótico se puede dar durante el consumo, porque hay Efectivamente. mucha gente que lo estuvimos comentando el otro día, fuimos con los amigos a tomar algo y hay muchos de mis compañeros que han dejado de consumir y otros que se han quedado ahí. Y los que han dejado de consumir decían que lo hacían para seguir el ritmo del grupo y decían que como que les despersonificaba, como que no se sentían ellos y aparte como que todo el mundo les miraba mal y comenzaba su cabeza a tener un episodio paranoide. Es decir, Sí, que, el, que la esquizofrenia que desarrollas en un futuro se puede asemejar a esta que tienes durante el consumo y puede exacerbarse. No sé si es correcto lo que digo. totalmente, totalmente. Hay personas que tienen la suerte de empezar a experimentar paranoia las primeras veces que fuman marihuana y eso hace que le cojan miedo y dejen de fumar, ¿vale? Hay muchas personas que han experimentado en la adolescencia o en sus 20, les ha dado un poco de paranoia, se han sentido mal, han tenido una especie de ataque de pánico, le han cogido cierto miedo o asco a la marihuana y han dicho, vale, ya está, se acabó mi fase de experimentación, no quiero volver a consumir esto porque lo he pasado mal. Luego hay personas que no van a tener la buena suerte de tener un susto una de las primeras veces que fumen, y eso va a hacer que se arriesguen más y que, por ejemplo, cuando una persona ya empieza a sentir esa sintomatología paranoica más a menudo con el consumo, también cambia su personalidad, porque podemos hablar de la neuroplasticidad, cómo el cerebro también se va adaptando a esos consumos y muchas de esas maneras de pensar que la persona tiene durante el consumo se acaban solidificando y se acaban integrando en la personalidad de la persona, ¿no? Y por eso nos encontramos con personas que tras muchos años de fumar marihuana con frecuencia tienen mucho más problemas de atención, se vuelven personas también mucho más impulsivas, menos reflexivas, más apáticas y a la vez también más paranoicas y más desconfiadas de la gente alrededor. Y también hay que decir que un solo consumo de cannabis ya te puede dejar así. Que tengo un caso muy cercano de un chico que no consumía, que consumía de vez en cuando de fiesta, pero en un intervalo de un año. Y tuvo que ir a psicólogo, una depresión, porque se ve que en su familia había habido episodios de depresión, y le saltó con un Mm. consumo que no era ni similar al de los otros. Claro, efectivamente, hay personas que a lo mejor van a tener una vulnerabilidad genética, pero claro, no lo van a saber antes de empezar a experimentar, ¿no? Ojo, incluso las personas que tengan una cierta vulnerabilidad genética a la parte psicótica del cannabis, no tienen por qué tener un episodio psicótico las primeras veces que consuman. Hay personas que van a tardar años en sufrir un episodio. El mundo de la genética, ¿no? Que es impresionante, también va a depender de otros factores de la vida de persona, por supuesto. Pero sí, definitivamente, la mayoría de gente que fuma marihuana, cuando oyen hablar de lo de la psicosis canábica, se excusan en que, bueno, pero tienes que tener la genética para ello, entonces no nos va a pasar a todo el mundo. Ya, ok, pero tú sabes si tienes la genética para ello. Porque hay muchos casos familiares de psicosis o de sintomatología esquizofrénica que no están diagnosticados. La gente se cree que ellos ya saben si tienen riesgo genético de desarrollar psicosis canábica o no, y no lo sabes. Tú sabes si tu abuelo o si tu bisabuelo, si tu tío no han tenido ningún tipo de episodio a lo largo de su vida, tú sabes todo lo que han consumido, tú sabes, ¿crees que te lo contarían si hubieran tenido un susto? Entonces sabes al 100% que tú no tienes ninguna vulnerabilidad genética que puede hacer que tengas un brote psicótico cualquier día, no lo sabes. A menos que te hagas algún tipo de test o estudio pues muy profundo. Vale, Luis Miguel, ahora saltamos del cannabis a las adicciones invisibles.
Nos hemos dado cuenta que estamos ante una epidemia de adicciones invisibles, como el abuso de psicofármacos o el juego online. ¿Qué opinas de esta pregunta? Efectivamente, hablamos de adicciones que, por supuesto, existen en la medida en que la sociedad permita que estén ahí, porque cuando hablamos de, por ejemplo, adicción a psicofármacos, es muy fácil empezar a culpabilizar a la persona que ha desarrollado el problema, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos, y esto, por supuesto, no creo que sea un ataque hacia compañeros sanitarios, médicos, etcétera. Médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, todos hacemos lo mejor que podemos a la hora de ayudar a la gente, pero por la manera en que está construido el sistema, especialmente el español, España es top mundial en consumo en prescripción de ciertos psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos y tal, y la mayoría de médicos, especialmente los de atención primaria, tienen como 1 millón de citas diarias, muchísimas, y no tienen casi tiempo para cada paciente, tienen unos pocos segundos. Entra, ¿qué te pasa? Ok, tómate esto. La mayoría de médicos no están teniendo tiempo para evaluar bien o como se merece muchos de los casos que tienen delante, recetan cualquier cosa simplemente para intentar aliviar un poco el dolor de la persona en el día a día y a lo mejor no pueden ni dar información a la persona sobre los riesgos, sobre oye, esas pastillas tienen un cierto riesgo de dependencia si se toma mucho tiempo, entonces te las voy a dar durante X semanas o meses y el plan es que vayamos reduciendo la dosis paulatinamente. Muchos médicos no tienen el tiempo para dar esas explicaciones. Entonces, claro, nos encontramos que cada vez más personas están desarrollando patrones adictivos, problemáticos, con pastillas que les había recetado un sanitario con la mejor intención del mundo, pero por cómo desaturado está el sistema sanitario ahora mismo, pues se promueve que se den medicamentos pues bastante potentes sin haber informado correctamente a la gente de lo que tienen entre manos o sin haberles dado, por ejemplo, ciertas pautas de seguridad. Eso por un lado, ¿no? En cuanto a las apuestas, ahí tenemos otro problema, ¿no? Si no limitamos la publicidad de las casas de apuestas, es una adicción patrocinada por el Estado. Y, Lo primero. claro, totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué opinas tú, ahora que saltamos del Estado? ¿Qué opinas tú que salgan unos niños, los de San Ildefonso, y canten la lotería? ¿Eso lo ves bien? No, no lo veo bien, no lo veo bien. Me parece mal. La lotería es una forma de apuestas, ¿vale? Que es una forma que, por el marketing que se ha creado alrededor de la lotería, se le ha hecho parecer muy inocente. Los niños ahí también tienen su papel para promover esa imagen de inocencia y de falta de riesgo alrededor de la lotería. Me parece hipócrita a nivel político, me parece hipócrita que no se trata la lotería como cualquier otra forma de apuestas, no se le apliquen las mismas restricciones, especialmente a la publicidad, que al resto de apuestas, y me parece, esto ya es una valoración personal, éticamente pues me parece mal que se involucre a niños, porque esos niños también van a desarrollar esa creencia de que la lotería es algo inocente y la inmensa mayoría de personas que desarrollan adicción a las apuestas han probado la lotería en algún momento. Eso también les ha ayudado a generar estas creencias de que, pues, apostar es una forma de ocio como cualquier otra. Y es lo que va a hacer que se arriesguen luego mucho más con apuestas online, con apuestas deportivas, etcétera, etcétera. He trabajado en terapia con personas que tenían ludopatía y que estaban enganchadas a los rascas que podían comprar en las gasolineras. Y el problema, esa persona lo tenía a la hora de pasar por una gasolinera, porque siempre había rascas, siempre había papeletas y ahí tenía el problema. No podía simplemente meterse en el autorregistro, en el registro de autoprohibidos y que le prohibieran la entrada a las gasolineras. ¿Por qué se permiten que se vendan los rascas, que son apuestas en una gasolinera? ¿Por qué se pueden comprar fuera de un casino? O las máquinas tragaperras en los bares. Es el mayor problema que tenemos en España. Que por mucho que una persona con adicción a las apuestas se haga todo el papeleo con el registro de autoprohibidos y tal, no le pueden prohibir la entrada a los bares, donde hay tragaperras. Es un gran problema que tenemos en España, un problema inmenso. Y lo de las gasolineras, hay que decir que antes de ser futuro médico he trabajado en muchas cosas y una de estas es la gasolinera. Estuve trabajando junto a mi hermano, yo duré menos, pero me explicaba que había un chico que siempre venía a comprar unos puntos que eran como digitales, no recuerdo el nombre, pero compraba unos puntos porque como que estaba vetado de todos los casinos y jugaba con unas monedas Vaya. virtuales que se compraba gasolinera, como una recarga. Y
y venía muchas veces, a lo largo del día, a lo mejor venía 4 o 5 veces. Claramente un patrón adictivo. Es que además con las nuevas tecnologías hay un montón de lagunas en el sistema. Me refiero hay todo tipo de modalidades nuevas online que están saliendo cada día, que son cada vez más adictivas y que permiten a los ludópatas, pues, incluso si se han metido en el registro de autoprohibidos, que puedan, pues, culebrear y esquivar sus propias barreras y terminar recayendo día a día. Y sí, lo de ir a comprar esos puntos 4 o 5 veces el mismo día, claramente ahí había un patrón de conductas adictivas y qué lástima, qué lástima. Sí. Y ahora Porque es saltamos. muy angustioso para la persona dar el paso de reconocer que tiene un problema, intentar que le prohíban la entrada a casinos, pero luego ver que en cualquier momento que tiene ansiedad tiene una vía tan fácil para volver a experimentar ese subidón de adrenalina. Sí, perdóname, que te he cortado. No, disculpa, disculpa. Ahora saltamos a un estudio que identifica a España como uno de los mayores consumidores de droga en general. España es el mayor consumidor de cocaína. Vale. La cuestión es, ¿por qué la cocaína sigue siendo la sustancia que provoca más ingresos en los centros especializados? ¿A qué se debe? La cocaína es una sustancia devastadora. Desgraciadamente se ha popularizado mucho a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Igual que con el alcohol, podemos hablar del cine, podemos hablar de muchas razones por las cuales se ha popularizado tanto. Y muchas personas la han normalizado muchísimo. Hay personas que de verdad han cogido el hábito de consumir cocaína casi cada fin de semana o cada vez que salen y no lo ven como algo adictivo, no lo ven como algo peligroso. Y pasa lo que ocurre con la mayoría de sustancias. La cocaína hay muchas personas que no la están viendo ni siquiera como una droga dura. El mismo problema que comentábamos antes sobre la marihuana, que muchas personas la consideran una droga blanda y por eso no tienen esa percepción de riesgo. Hay personas que no consideran la cocaína una droga dura, que si les hablas de una droga peligrosa van a hablar de la heroína, del fentanilo, te van a poner todo tipo de excusas, pero no creen que haya ningún problema con la cocaína, cuando es de verdad una sustancia peligrosísima, de las más mortales en el momento de consumirla, porque a cualquier persona le puede dar un infarto, un ictus, y esto la mayoría de consumidores no lo saben. Y añadir una experiencia personal, a ver qué te parece, porque es bastante fuerte. Yo trabajaba en el centro y a veces iba y venía y dejaba de trabajar porque a veces los centros se llenan o falta gente y como era familiar mío, pues a veces me iba. Y una temporada que no había venido en 2 meses, volví. Y había una pizarra de la altura como esto, así alta, y nombres, siempre se ponen los nombres de los pacientes con la medicación. Y yo le pregunté, Albert, una pregunta, digo, las 13 personas que hay ahí, ¿es posible que las 13 vengan por cocaína? Porque me sonaban las medicaciones. Y era así, 13 personas de un intervalo de 20 a 56 años, más o menos, era la horquilla, todos venían por cocaína, absolutamente todos. Y es algo preocupante. Muy preocupante. Otro problema con la cocaína es que en la inmensa mayoría de los casos el consumo de cocaína está muy ligado al del alcohol, ¿vale? Es poco frecuente que una persona empiece a consumir cocaína en seco, ¿no? Eso, por supuesto, ocurre en los casos más graves de adicción, pero la inmensa mayoría de personas se han acostumbrado a consumir cocaína después del alcohol para compensar, pues, los efectos depresores del alcohol, compensarlos con los efectos ultraestimulantes de la cocaína y así aguantar toda la noche de fiesta y en esa sensación de euforia, de invulnerabilidad y todo eso. Entonces hay personas que se dan cuenta de que la cocaína les está haciendo daño y la intentan dejar, pero no dejan el alcohol. Entonces siguen bebiendo alcohol y básicamente tienen una recaída de la cocaína cada una de las veces que beben alcohol. Y por ejemplo, cuando trabajo en terapia con personas que tienen adicción a la cocaína, es lo primero que les comento, les pregunto por su consumo de alcohol y hasta qué punto lo tienen asociado al de la cocaína. Y de verdad, en el 99% de los casos consumen cocaína siempre después del alcohol. Hay alguna persona que no, pero la mayoría así. Y por ejemplo, para ayudar a una persona a dejar la cocaína, primero hay que ayudarle también a dejar el alcohol, porque en la medida en que no consuma alcohol, va a tener muchas menos probabilidades de volver a la cocaína, porque su cerebro también habrá asociado los sabores, las sensaciones, ambos hábitos completamente. Creo que es una de las razones por las que tantas personas tienen problemas con la cocaína, porque no terminan tampoco de dar el paso de dejar también el alcohol, que es algo que promueve mucho más sus recaídas en la coca. Continuamos hablando de cocaína. Vamos a estudiar qué ocurre a nivel neuroquímico para que el consumidor de cocaína pierda el control de su vida más rápido que otras sustancias.
La cocaína es especialmente devastadora para la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte principalmente asociada a la capacidad de toma de decisiones, al autocontrol, a la autodisciplina. Eh, Obviamente, cuando una persona consume cualquier tipo de sustancia adictiva durante mucho tiempo, se puede observar cerebralmente cómo hay menos actividad en la corteza prefrontal. Es decir, que esa persona va teniendo cada vez menos capacidad de autocontrol, se va volviendo más impulsiva en el día a día y eso hace que tenga más dificultades para resistirse al impulso por consumir. Esto lo vemos especialmente con la cocaína. Al ser un estimulante, también promueve esa hiperimpulsividad de las personas que a la vez también va a provocar pues, muchas más recaídas en el futuro. Uh-huh. Hay personas que a lo mejor consumen cocaína en el día a día o con frecuencia y a lo mejor viendo vídeos en redes sociales se autodiagnostican que tienen trastorno de déficit de atención y a lo mejor no tienen trastorno de déficit de atención. Lo que tienen es un consumo frecuente de cocaína que les está volviendo mucho más impulsivos, etcétera, etcétera. Y el paciente de cocaína suele repetir un patrón que es, empieza a consumir fin de semana, empieza a consumir solo en casa, ya no tengo dinero y no puedo tener el mismo efecto vía nasal y empieza a fumar. Sí, claro, efectivamente. Hay personas que van a cambiar la vía de administración con el tiempo, ¿vale? Y va a llegar un momento que a lo mejor desarrollen tanta tolerancia que no se queden satisfechos ni al fumarla ni al esnifarla y a lo mejor ya pasen a inyectar y a inyectar en diferentes partes del cuerpo. Tú sabrás mejor que nadie, ¿no? Las diferentes vías, ¿no? de administración, ¿no? de muchas sustancias. Y sí, es algo muy devastador, ¿no? Muchas personas, efectivamente, cuando consumen mucha cocaína por la nariz, lo primero que se destrozan es el tabique nasal, ¿no? Que es un gran problema a nivel respiratorio, también a veces a nivel estético, efectivamente, y eso hace que busquen otras vías de administración para mantener el consumo. Vale, continuamos hablando de la cocaína y vamos a ver que cómo influye el perfil del consumidor de éxito en que se retrasa la petición de ayuda hasta que el colapso es total. Por ejemplo, un empresario que le va muy bien en la vida, pero padece de esto. Qué buena pregunta. Sí, a eso yo lo suelo llamar adictos funcionales. Funcionales en el sentido de que, no de que tengan problemas, porque hay personas que cuando escuchan funcional entienden que, bueno, es una persona que consume, pero que no tiene problemas. No, no, si la persona consume con frecuencia, va a tener problemas sí o sí en algún momento. Es funcional en la medida en que está consiguiendo camuflarse en su entorno. Está consiguiendo parecer exitoso en el sentido de que está consumiendo a lo mejor cocaína a diario, pero no ha perdido su trabajo. Al contrario, cree que la cocaína le está ayudando a rendir más o a mantener unos altos niveles de autoexigencia, ¿no? Al final, un adicto funcional es aquel adicto que está consiguiendo camuflarse o porque también está rodeado de otras personas que consumen mucho. En el ámbito empresarial, sé que son un estereotipo, pero es uno de esos estereotipos que están basados en la realidad. Hay grandísimos consumos de cocaína en el mundo empresarial, ¿no? Desde la creencia de que a uno le hace aumentar su rendimiento. Y claro, cuando estás rodeado de otras personas en tu trabajo que también participan de esa cultura, y las cenas de Navidad, y las cenas y los viernes por la tarde, estáis todos compartiendo ese consumo, pues es mucho más probable que la persona desarrolle esa creencia de invulnerabilidad. Es que lo hace todo el mundo a mi alrededor. ¿Cómo voy a tener un problema? No, adicto es el que se ha quedado en la calle. Yo soy una persona exitosa, yo gano un montón de dinero, yo soy funcional, yo tengo un consumo responsable, yo soy más listo que nadie. Son las creencias que van a desarrollar muchos de esos consumidores exitosos que comentas. Vale, ahora saltamos a la anedonia. Se dice que ¿es la anedonia el mayor reto en la desintoxicación de la cocaína? Es definitivamente uno de los mayores retos a largo plazo, ¿no? Porque según la genética de la persona, según su metabolismo, según sus niveles de consumo y su personalidad de todo, esa anedonia, esos bajones anímicos pueden durar bastantes meses, ¿no? Y es algo que puede dificultar mucho la recuperación, porque claro, si una persona ya lleva X semanas, incluso meses sin consumir y sigue teniendo grandes bajones anímicos que en muchas ocasiones se asemejan bastante a la depresión, hay muchas probabilidades de que la persona vuelva a consumir para intentar salir de ese bucle, ¿no? Es una de las partes más difíciles de trabajar, el hacer ver a la persona que a pesar de la anedonia,
está avanzando pasito a pasito, pero que a lo mejor no va a tener grandes subidones emocionales, no va a experimentar emociones súper intensas hasta que no lleve varios meses sin consumir. Hay personas que pueden necesitar por lo menos un año de abstinencia completa para sentir que al menos a nivel neuroquímico están saliendo de esa anedonia, que al final, bueno, ahora para las personas que nos estén viendo, es como el cerebro se va adaptando al consumo de una determinada sustancia, a los diferentes niveles de dopamina y de otros neurotransmisores, y cuando el cerebro se ha acostumbrado a ese umbral tan alto, tanto de dopamina como de otros neurotransmisores, al retirarle la sustancia, el cerebro ya no sabe bueno, necesita niveles muy altos de emoción y excitación para hacer que la persona se sienta bien, entre comillas. Y va a tardar desde semanas a varios meses en poder volver a funcionar como antes a nivel neuroquímico. De ahí que pues muchas personas, especialmente con consumos más crónicos, más graves, vayan a sentir esos síntomas de anedonia, incluso de depresión, durante muchos meses después de iniciar la abstinencia, y que eso vaya a ser el principal riesgo de recaída. Que anedonia, para definirlo para los oyentes, es la falta de sentimiento de placer o también de sentimiento, ¿correcto? Sí, es aquello que muchas personas describirían como siento vacío, como me siento vacío, o muchas personas también lo van a describir como una profunda tristeza, ¿no? Según a quien preguntes, pero todo va girando alrededor de ese, a lo mejor despertarte por la mañana y no sentir ganas de vivir, o no sentir ilusión por prácticamente nada, sentir que tu vida es totalmente plana, y de verdad que no hay nada que te haga ilusión, nada por lo que te apetezca luchar o esforzarte. Pues volviendo a la cocaína y juntarlo con la anedonia, quería explicar un caso, a ver qué opinas. Tenía un paciente que era millonario porque trabajaba en temas de banca y ganaba mucho dinero y tenía un consumo muy elevado. Podríamos hablar de unos 4.000, 6.000 euros de consumo únicamente de cocaína a la semana. Ese chico Wow. tuvo un hijo en un periodo de 4 años donde él consumía. ¿Qué pasó? Que se junta la anedonia. El consumo suyo era elevado y no desarrolló caracteres afectivos hacia su hijo. Y cuando se estaba curando y llevaba un tiempo limpio, él lloraba y lo explicaba que en lo profundo de su querer no podía querer a un hijo en el cual no había sentido nada desde el inicio de su vida, porque no había desarrollado ningún tipo de sentimiento, ni positivo ni negativo, hacia su hijo. Qué duro, especialmente por el hijo, ¿vale? Especialmente por el hijo, ¿no? Muy doloroso, de verdad, muy doloroso crecer con un padre o una madre que ha tenido problemas de adicción y que por esos problemas no haya sido capaz de dar al chiquillo, a la criatura, el amor, el cariño, el cuidado que necesitase, ¿no? Es verdaderamente devastador. De ahí que la adicción no solamente destroza la vida de la persona, en la mayoría de los casos también arruina la vida de sus seres queridos, de la pareja, los familiares, los padres, los hermanos, los mejores amigos y sí, especialmente los hijos. Vale, ahora hablaremos sobre cómo definiría hoy la adicción como una lección, una enfermedad o una respuesta fallida a un trauma previo. Yo definiría como un problema de salud, un problema psicológico, definitivamente. Los traumas, los trastornos graves, definitivamente pueden ser una parte muy importante de un problema de adicción. Por supuesto, personas con trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, depresión mayor, problemas de ansiedad, TDAH. Estadísticamente hablando, todas esas personas tienen más probabilidades de desarrollar cualquier tipo de problema de adicción como una manera, que van a utilizar el consumo como una manera de aliviarse en el día a día y de automedicarse ante los síntomas más dolorosos de los otros problemas. Pero no es imprescindible tener un problema psicológico. Definitivamente, tener un problema psicológico de cualquier tipo, psiquiátrico, va a aumentar mucho las probabilidades de desarrollar adicción o buscar en las sustancias o en las adicciones comportamentales un alivio en el día a día, pero no es imprescindible porque también están los fumadores de tabaco. Claro, creo que la mayoría de la gente cuando habla de adicciones no quiere, se olvida del tabaco, no quiere hablar de tabaco, pero el tabaco es una adicción. Pero claro, con el tabaco no ponemos tanto el foco en buscar traumas de la infancia para explicar por qué hay una adicción. No, solamente hace falta que haya una sustancia con el potencial neuroquímico para provocar adicción y que haya un entorno que lo facilite.
Un entorno que lo facilite. Me refiero, una persona no necesita tener depresión, ni trastorno de la personalidad, ni trastorno bipolar, ni nada para desarrollar adicción al tabaco. Simplemente hace falta que tengas la mala suerte de que tus mejores amigos del instituto fumen tabaco y que entonces te atraiga fumar tabaco para sentirte más integrado en tu grupo de amigos. Y ya está, con unas pocas semanas de consumo ya tienes la adicción y no hace falta tener un trauma. Definitivamente el tener, yo que sé, por ejemplo, ser víctima de bullying o tener problemas de ansiedad va a aumentar las probabilidades de que la persona se haga adicta más deprisa al tabaco, al alcohol, a la marihuana, a lo que sea, pero no es imprescindible. Definitivamente hay una parte neuroquímica importantísima, pero también va a depender mucho del entorno de la persona, de los estresores y desafíos con los que se encuentre la persona en el día a día y de las herramientas que tenga. Esto que muchas personas a lo mejor llaman resiliencia, ¿no? Hay personas que después de la fase de experimentación, de voy a probar esto y a ver qué tal siente, no se van a sentir atraídas por seguir probando. ¿Por qué? Porque van a estar en un momento de la vida en que psicológicamente van a estar bastante estables y no van a buscar esa función de automedicación en la sustancia. Es muy, muy fuerte lo que dices, ¿eh? El que escuche esto y se siente identificado, que pida ayuda, que no lo deje pasar. Y continuamos con una pregunta sobre el cerebro humano. ¿Por qué el cerebro humano es tan vulnerable a la gratificación inmediata frente a las consecuencias a largo plazo? Qué buena pregunta. A ver, al final, creo que el cerebro humano no fue diseñado para ciertas sustancias. Me refiero, tanto el alcohol como la marihuana son cosas totalmente ajenas al cuerpo. Nuestro cerebro, el que tenemos ahora, se desarrolló en un contexto en el que éramos nómadas, en el que íbamos dando vueltas por la selva, por la sabana, intentando buscar comida, a veces cazando animales, a veces encontrando fruta. El cerebro desarrolló esos mecanismos de recompensa, de encuentras un poquito de fruta, vas a sentirte muy bien anímicamente y eso va a hacer que sigas buscando fruta y así puedas sobrevivir. O si has conseguido cazar un animal y cocinarlo y tal, bueno, toma nota de todo lo que has hecho para cazar ese animal y sigue repitiéndolo porque eso va a ser bueno para nuestra supervivencia. Hoy en día, pues hemos conseguido hackear totalmente esos sistemas cerebrales. Sé que no es exactamente lo mismo, pero se ve algo muy parecido con los ultraprocesados, las comidas ultraprocesadas, las comidas ultraazucaradas, como están diseñadas totalmente para aprovechar al máximo esos sesgos cerebrales, esas lagunas cerebrales, para que, bueno, el cerebro, al ver esa gratificación instantánea súper intensa, mande todas esas señales cerebrales de refuerzo, como la dopamina y otros neurotransmisores, y que la persona vaya repitiendo esa conducta de comer muchos dulces, muchas cosas fritas, y por supuesto nos encontramos lo mismo con el tabaco, con el alcohol, con la marihuana, con cualquier sustancia adictiva. Son simplemente sustancias que la evolución no ha tenido en cuenta. La evolución no ha tenido en cuenta porque no estaban disponibles hace 50.000 años. No estaban disponibles, no te encontrabas polvo de cocaína tirado por el bosque. El alcohol tampoco, el alcohol lo encontraron los seres humanos de casualidad a la hora, al comerse fruta podrida. Claro, al fermentar la fruta y los azúcares se convertían en alcohol, etcétera, etcétera, y había que comer muchísima fruta podrida para que pudieras emborracharte realmente con el alcohol que había ahí, ¿no? Entonces, simplemente nuestro cerebro se ha desarrollado en un contexto en el que esas sustancias adictivas no estaban presentes, no lo estaban, no al menos no estaban tan disponibles como lo están ahora, o con esa facilidad de consumo. Antes has hablado en la explicación sobre personalidad adictiva. Quiero preguntarte, ¿existe realmente una personalidad adictiva o es una construcción para etiquetar a pacientes? Qué buena pregunta. Creo que muchas de las personas que hablan de personalidad adictiva suelen sesgar mucho el tema y suelen poner, bueno, pues muchas cosas que pueden ser bastante pseudocientíficas ahí, según la narrativa que intenten vender. A ver, hay evidencia científica que sí que encuentra correlaciones entre consumo de sustancias y problemas de adicción y ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, del Big Five, ¿no? Neuroticismo o la impulsividad o búsqueda de experiencias y sensaciones. Personas que busquen experiencias nuevas, que tengan esos rasgos de personalidad que hacen que busquen experiencias nuevas y muy intensas constantemente,
van a tener más probabilidades de desarrollar adicción. Pero a la vez, también el consumo frecuente de una sustancia puede cambiar la manera de funcionar del cerebro, puede cambiar la personalidad de una persona y puede fomentar una serie de rasgos de personalidad. Hemos hablado antes de cómo tanto la marihuana como la cocaína, como cualquier sustancia que se consume durante el tiempo suficiente, puede promover más impulsividad en la persona por esos cambios cerebrales que provoca, ¿no? Entonces, si agarramos a muchas personas adictas y muchas personas sin adicción, es muy fácil encontrar una correlación entre tener un problema de adicción o tener un consumo alto de sustancias y tener ciertos rasgos de personalidad. Tenemos que mirar también a la relación de causalidad. ¿Qué causa qué? O sea, ¿es la personalidad la que ha causado la adicción o la que ha promovido la adicción? ¿O hay muchas veces en que la adicción ha promovido ciertos cambios de personalidad a lo largo de los años, ¿no? Creo que es algo pues, importante sobre lo que reflexionar, definitivamente. Pero sí, no negaría que haya una personalidad adictiva, pero bueno, con más probabilidades de desarrollar un problema de adicción si el contexto ayuda, si por ejemplo hay disponibilidad de cierta sustancia o las personas del entorno también promueven ese consumo, ¿no? Si estás rodeado de personas que beben mucho alcohol o que toman cocaína o que fuman porros, pues vas a tener muchas más probabilidades de desarrollar adicción, tengas o no la genética para ello o tengas o no la personalidad para ello. Vale, proseguimos con una pregunta que esta va a dar de qué hablar. ¿Es estrictamente necesario que un paciente toque fondo para que el tratamiento sea efectivo? Qué buena pregunta. Para nada, absolutamente no. Menos mal que no hace falta, ¿no? A ver, desgraciadamente hay personas que van a tener problemas de adicción grave, van a estar muy atascadas en la fase de negación, de no aceptar que tienen un problema, no aceptar las consecuencias negativas de sus consumos y no van a reaccionar hasta que les pase algo muy grave, hasta que tengan un accidente de coche, hasta que su pareja les ponga un ultimátum. O se divorcie de ellos, o sus hijos dejen de hablarles, o vayan al médico y les encuentren un problema de salud muy grave. Esto pasa mucho con fumadores de tabaco, ¿no? Que solamente empiezan a trabajar en dejar el tabaco cuando ya les han encontrado un cáncer, EPOC o cualquier otro problema respiratorio, desgraciadamente, ¿no? Pero con divulgación y con información sobre los verdaderos riesgos de ciertas sustancias y con también cambios de políticas, ¿no? Y de legislación, cada vez hay más personas que deciden pedir ayuda profesional antes de tocar fondo, antes de perder a su familia, antes de perder su trabajo, su pareja. Reconocen que ya no están eligiendo ese consumo, siempre reconocen que ese consumo está cumpliendo esa función de automedicación o que lo están utilizando para regular sus emociones, entienden que eso a largo plazo es peligroso y deciden pedir ayuda profesional. Yo he trabajado en terapia con muchas personas que no habían tocado fondo, que simplemente pues, habían encontrado mi contacto por internet, habían visto vídeos míos, habían visto identificados en algún vídeo al describir alguna sintomatología, algún patrón de conducta adictivo, y habían pensado, no tengo un problema grave de adicción todavía, pero me da miedo que en los próximos años vaya a desarrollarlo, entonces prefiero dejarlo ahora antes de que se haga tarde. Y me han venido a terapia muchas personas que estaban convencidas de que tenían un problema de adicción grave, pero definitivamente tenían un problema de consumo agudo, definitivamente. Todavía no habían llegado a la adicción a nivel clínico, pero que pues tomaron cartas en el asunto pues muy temprano, muy pronto. Y yo, por supuesto, les di la enhorabuena. Oye, qué bien que hayas decidido ir a hablar con un terapeuta antes de que esto fuese a mayores con los años. Ahora quiero hablar sobre el estigma, que es algo que está muy de moda, que se habla y vamos a hablar sobre ello. ¿Cómo se gestiona la culpa y la vergüenza, que suelen ser los mayores frenos para ingresar en un centro? Qué buena pregunta. Es una de las cosas más duras para una persona con problemas de adicción. Hay muchas personas que van a evitar al máximo hablar con su familia o pedir ayuda profesional por esa vergüenza, por ese me van a juzgar, van a pensar que soy débil, que soy un vicioso, que soy una mala persona. Algo que yo suelo decirles a las personas es que no intenten quitarse la culpa de en medio automáticamente. La culpa y la vergüenza, nos gusta o no, también tienen una función. Por supuesto, hay ocasiones en las que la culpa y la vergüenza se pueden volver muy patológicas, ¿no? Y paralizantes. Pero también tiene su función. Me refiero, al final sentimos culpa o vergüenza cuando pensamos que hemos hecho algo que va en contra de nuestros valores, de nuestro código ético, de las normas sociales, de nuestra educación, etcétera.
Definitivamente hay ocasiones en las que nos podemos sentir demasiado culpables por cosas que no dependían de nosotros o por normas que hemos interiorizado con las que a lo mejor ya no estamos tan de acuerdo, porque a lo mejor nos las enseñaron nuestros padres, pero luego al reflexionar sobre ellas de mayores nos damos cuenta de que no estamos de acuerdo con esa norma y dejamos de sentirnos culpables por ello. También me gusta decir a la gente que nadie elige tener una adicción. Nadie lo elige. Es algo que también le cuento mucho a los familiares. No, no culpabilicéis a esta persona. No le señaléis con el dedo. Esta persona no ha elegido tener un problema de adicción, pero ha elegido consumir. Sí, ok, eligió consumir, pero ¿tenía toda la información disponible cuando eligió consumir? Esa persona cuando se puso a fumar porros en la adolescencia sabía de verdad los verdaderos riesgos del consumo de marihuana. A lo mejor todo su entorno le estaba diciendo que era mucho mejor fumar marihuana que tabaco, o mucho mejor fumar marihuana que beber alcohol, ¿no? O simplemente esa persona estaba utilizando ese consumo adictivo como una manera de lidiar con el sufrimiento psicológico, con la ansiedad, con la depresión, con el estrés, con las preocupaciones, con sus problemas de autoestima, con lo que sea. Creo que también hay que mirar a las personas con adicciones con más empatía, ¿vale? Con más empatía, con más compasión, porque nadie elige una adicción, nadie empieza a consumir una sustancia sabiendo que le vaya a dar una adicción. Eso es algo que ocurre en contra de su voluntad a lo largo del tiempo y obviamente es lo más doloroso del mundo. Pero, por ejemplo, culpabilizar a una persona por ese problema no ayuda, no ayuda. Es, por ejemplo, un fumador, ¿no? Que ahora intente dejar de fumar tabaco. Es que ya te has jodido a la salud, llevamos años diciéndote que dejes de fumar y tal. Ok, si le dices eso a la persona, le vas a dar más ansiedad y es más probable que siga fumando para lidiar con esa ansiedad. Y a lo mejor así terminamos pues fomentando esta narrativa de la fuerza de voluntad, de si no consigues dejar el consumo es porque eres débil o porque no te esfuerzas lo suficiente. Y no es eso. O sea, la persona ya ha pedido ayuda, ya ha hablado abiertamente de lo que le pasa. Está claro que quiere dejarlo. Otra cosa es que vaya a utilizar las estrategias más efectivas. Por ejemplo, poner distancia con otros consumidores, ponerse una fecha para dejar el consumo, trabajar estilos de vida, cambios de estilos de vida para aprender a autorregularse emocionalmente sin la sustancia adictiva, etcétera, etcétera. Suelo echarles esta chapa bastante a menudo a pacientes, ¿no? O a familiares también. Si una persona siente culpa o vergüenza al principio, nada que yo les diga va a hacer que desaparezca esa culpa de un día para otro. Tiene una función también a nivel psicológico, pero intento que se centren también en lo práctico, en el, ok, tú has hecho lo que has podido, tú tomaste las decisiones que tomaste en el pasado con la información que tenías disponible, tú ahora tienes mucha más información disponible, entonces, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Vamos a centrarnos en eso. ¿Qué cambios puedes hacer ahora para mejorar esta situación? Porque hundirte en la culpa paralizante y darle vueltas a lo mala persona que te sientes, no te va a ayudar a salir de la adicción. Al contrario, probablemente te vaya a hundir más todavía en ese consumo. Ahora vamos a hablar sobre las familias un poco, que ¿dónde está la línea entre apoyar a un ser querido y convertirse en un facilitador o codependiente en su adicción? Qué buena pregunta. Esto va a cambiar mucho dependiendo de la familia o de la pareja o quien sea, ¿no? Hay personas que al querer en la codependencia un poco, van a intentar sobreproteger a la persona, sobre responsabilizarse de su problema de adicción y van a estar vigilándoles las 24 horas del día, van a estar registrándoles la habitación, mirándoles la cuenta bancaria, echándoles broncas constantemente y así muchas veces van a quemarse, especialmente si la otra persona no ha admitido que tenga un problema. Entonces tú estás luchando contra un muro. Luego también, en el otro lado del espectro, hay familiares que ante el miedo a la adicción, ante el miedo a los conflictos con la persona, van a adoptar una posición más pasiva. Van a dejar a la persona que consuma. No van a hacer mención a la adicción en ningún momento. No van a intentar hablar con la persona sobre las consecuencias negativas de sus consumos, porque a lo mejor las veces que lo han intentado, la otra persona ha reaccionado muy mal, de manera incluso agresiva, y la persona, pues por evitar conflictos a corto plazo, elige hacer la vista gorda, mirar a otro lado y claro, así con el tiempo acabas fortaleciendo mucho más el problema de adicción porque facilitas mucho más el consumo. Es difícil encontrar, o sea, no es fácil encontrar, ¿cómo decirlo? El punto justo entre el marcar límites
pero marcarlos desde el cariño, desde la empatía, desde la compasión, desde el respeto por la persona, porque hay familiares que van a marcar límites, pero van a marcarlos desde de verdad el castigo, incluso el maltrato, y eso a medio y largo plazo va a provocar muchos más problemas, tanto para la persona como para la relación. Y luego también hay personas que por miedo a marcar límites, por miedo a generar conflictos, pues no van a marcar ningún límite y eso va a hacer que el problema de adicción se vaya exacerbando más todavía con el paso del tiempo. Quiero preguntar sobre la diferencia que hay entre tener un éxito, entre comillas, porque nunca puedes bajar la guardia, en dejar el consumo y en la recaída. Qué buena pregunta. Claro, tenemos que definir éxito. ¿Cuál es la idea de éxito? ¿No? Muchas personas preguntan en qué consiste realmente superar una adicción. ¿Se puede superar una adicción realmente? Yo entonces pregunto, vale, ¿qué significa superar una adicción? Superar una adicción significa volver a consumir y controlarte, y volver a consumir y tener un consumo moderado como el resto de personas, que el consumo moderado tampoco existe. O es tal vez aprender a vivir feliz sin tener recaídas, sin tener consumo, sin echar de menos la sustancia. ¿Cuál es el éxito? Porque sí, lo que yo le suelo explicar a las personas, desgraciadamente, no hay ningún método que sea 100% certero para evitar totalmente las recaídas en una persona, porque cada persona es un mundo. Y, por supuesto, en terapia podemos repasar las situaciones con más riesgo en la vida de la persona y podemos preparar una estrategia de prevención de recaídas muy buena. Pero también hay situaciones en la vida para las cuales uno no se puede preparar. Me refiero, hay personas que han superado una adicción en el sentido de que han conseguido estar muchos años de abstinencia, han hecho todo lo que podían hacer para evitar el consumo y para estar bien, pero luego se mueren sus padres. Eso es verdad. O su pareja. ¿Cómo te puedes preparar psicológicamente para algo así? He trabajado en terapia con personas que han dicho, yo llevaba 5 años de abstinencia, mi padre se murió hace 2 meses y he vuelto a la cocaína. Y yo les digo, tranquilo compañero, porque es que ni yo ni nadie podríamos haberte preparado para el dolor de que se te muera un padre. Nadie te podría haber preparado para evitar esa recaída. Entonces vamos a intentar analizar cómo ocurrió, qué otros factores contribuyeron, etcétera, y vamos a ayudarte a navegar este dolor, pero no caigas, por favor, en la culpabilidad, porque tú a lo mejor estabas haciendo las cosas muy bien. Pero es que, me refiero, creo que hay gente que lo pinta muy fácil, como que tenemos un método único que he descubierto yo porque soy exadicto y no tenemos recaídas, y luego es mentira, claro que tienen recaídas, lo que pasa es que no quieren contar las recaídas, luego esos números de éxito que se inventan, ¿no? Y ahí, como bien sabrás, hay muchos centros y supuestos profesionales con cero ética, ¿vale? Con cero ética, unos asuntos sinvergüenzas, que también generan esta culpabilidad en las personas cuando tienen una recaída. Hay muchos factores que van a contribuir a que una persona tenga una recaída. La disponibilidad de la sustancia o de la conducta adictiva y también sus herramientas a nivel psicológico. Entonces, no puedes estar culpando a una persona constantemente de tener una recaída. Por supuesto, vamos a hacer todo lo que podamos para evitar las recaídas, pero no se pueden predecir todas las situaciones. No se pueden. Lo mejor que se puede hacer es, si ha ocurrido una recaída, intentar tranquilizar a la persona, intentar analizar de manera lo más fría posible cómo fue la recaída, qué factores contribuyeron, tanto factores psicológicos como emocionales como contextuales, y desde ahí ver qué se puede hacer diferente a partir de hoy, a partir de mañana, y ver cómo se va avanzando. Y esto va a ser también diferente para cada persona. También hay personas que a lo mejor van a recaer pasado un tiempo porque se relajen demasiado al tener una abstinencia larga y empiecen a, bueno, volver a las malas andadas, ¿no? Vuelvan a frecuentar ciertas compañías, etcétera, etcétera, vuelvan a arriesgarse buscando el consumo moderado. Y hay muchas veces que la persona va a terapia para hablar sobre la recaída, vamos repasando todo lo que pasó y la persona sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para evitar la recaída. Porque la persona sabe que esa recaída la tuvo por dejar de hacer las cosas que le enseñaron a hacer en el proceso, en el tratamiento anterior. Simplemente que con el tiempo se relajó y fue dejando de hacerlo. Y ok, ahora por lo menos sabemos que todo eso que te enseñaron en el tratamiento anterior funcionaba perfectamente. Solamente hay que trabajar que pongas más disciplina a la hora de mantener todos esos buenos hábitos a pesar de que tú no veas un riesgo.
Porque hay personas que tras un tiempo en abstinencia y no ver riesgos súper obvios, van a empezar a bajar las defensas y entonces van a multiplicar las probabilidades de recaída. Entonces, en muchos casos también es simplemente una cuestión de repasar conceptos y ver cómo reintegrarlos en el contexto actual de la persona. Más bien no lo puedes haber explicado. Solo quiero añadir una cosa pequeña, que el adicto tiene que tener mucho cuidado con las relaciones sentimentales. Porque no es tan solo un 100%. fallecimiento, sino una novia, tengo un caso de un chico que tenía su pareja, ella fue infiel y él consumió como nunca había consumido y con un dolor. Y después ella venía a terapia y se sentía culpable porque le había como provocado ese mal. Entonces hay que tener en cuenta que un adicto cuando tiene pareja tiene que comunicárselo, tomar las medidas necesarias e incluirlo también en terapia, que a veces no se dice. Totalmente, 100%, 100%. Hay que involucrar siempre en la medida de lo posible a la pareja, a los familiares, para que sepan cómo actuar, para que sepan cómo apoyar a la persona en el día a día, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, bajo ninguna circunstancia. También cómo reaccionar si ven a la persona tener una recaída, o también qué señales observar. ¿Qué señales observar? Porque hay personas que cuando están cerca de tener una recaída empiezan a repetir ciertos patrones. Y especialmente si conoces a la persona desde hace años, puedes reconocer esos patrones. Puedes ver a la persona que lleva un tiempo que está muy nerviosa, o muy triste, o muy parada, o que está volviendo a andar con ciertas personas, o que está dejando de hacer ejercicio, que está empezando a comer de cierta manera, o que está empezando a estar más irritable en el día a día y está teniendo más contestaciones muy secas. Y estar también atentos a ciertas señales de, oye, ¿estás pasando por un mal momento? ¿Crees que estás en riesgo de tener una recaída? ¿Has tenido algún pensamiento como de tentación? Puedes hablarlo conmigo, de verdad, no te voy a reñir, no te voy a castigar, no te voy a insultar para nada. Simplemente, Jolín, me gustaría que supieras que puedes confiar en mí en cualquier momento, porque entonces tendré una posibilidad, una oportunidad de echarte una mano en la medida que pueda. Y eso, por supuesto, también con las pautas que hayan dado los profesionales, según el caso concreto. Pero sí, totalmente, hay casos en los que si la familia o la pareja no se involucran en el tratamiento, va a ser cuestión de tiempo que la persona tenga una recaída. Porque si hay un montón de estresores y conflictos en esa relación de pareja o en esa familia, hay familiares que siguen bebiendo alcohol en frente de su familiar alcohólico, Sí, que es sí. una cosa súper básica de, por favor, por una cuestión de respeto mínimo, ¿no? No bebáis delante de él, por favor, al menos preguntaros, esperaos unos meses, que acumule unos meses un tiempo de abstinencia antes de ponernos a beber. Me refiero que no lo hacen con mala intención, pero muchas veces simplemente falta de información y los familiares y pareja pues necesitan que se les dé cierto encuadre también. Y por último, la última pregunta ya sería, ¿qué mensaje le darías a alguien que ahora mismo nos está escuchando y siente que es demasiado tarde para empezar? Nunca es demasiado tarde, compañero o compañera. Nunca, nunca, nunca es demasiado tarde. He trabajado en terapia con personas que tenían 60 y pico, 70 años, para todo tipo de adicciones, créanme. Nunca es tarde, ¿vale? Por muchos años que lleves atascado o atascada en un problema de adicción, siempre hay cosas diferentes que puedes hacer, especialmente si te pones en manos de un profesional. Y de verdad, la tranquilidad que te va a transmitir el estar trabajando con profesionales que te ayuden a entender mejor cómo funciona tu problema, que no es todo culpa tuya, que no es una cuestión de falta de fuerza de voluntad y que te den una especie de mapa de tú céntrate en esto, céntrate en esto, céntrate en esto y verás resultados, de verdad, eso va a marcar la diferencia. Nunca es tarde. Da igual que lleves 30 años enganchado al cannabis o 40 años enganchado al alcohol, nunca es tarde. Sí que cuanto más tiempo esperes, más miedo te va a dar empezar. Eso sin duda. Cuanto más tiempo esperes, más miedo te va a dar empezar. El miedo que sientas ahora por pedir ayuda profesional no va a ir a menos, va a ir a más, pues, según el tiempo que esperes. Entonces, si ya has visto señales de problemas en tu vida, busca ayuda hoy, mañana, esta semana, ya, de verdad. Y no te vas a arrepentir, de verdad. En cuestión de unas pocas semanas vas a ver muy buenos resultados, se están guiando buenos profesionales y vas a haber deseado haber dado el paso pues hace muchísimos años, de verdad. Pues Luis Miguel, si quieres decir algo para acabar este tercer podcast, hablar de un tema tuyo personal, lo que quieras compartirnos. Bueno, bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Me han encantado vuestras preguntas, o sea, súper, súper interesantes, súper profundas.
También muchas gracias a las personas que nos hayan escuchado. Les voy a recomendar que lean mi libro. Es un libro que he escrito con mucho cariño. No me voy a hacer rico vendiendo ese libro, no os preocupéis. Pero bueno, es un libro que he escrito con mucho cariño, La mentira de la fuerza de voluntad, donde voy profundizando un poco en los pilares fundamentales de los problemas de adicción, de todo tipo de problemas de adicción, cómo se van construyendo a lo largo de la vida, cómo no son solamente los factores individuales de la persona, sino que hay muchos más ingredientes a la hora de desarrollar un problema de adicción, y también cuáles son esos pilares fundamentales que una persona sí o sí va a tener que trabajar en cualquier tratamiento si quiere pues superar completamente un problema de adicción. Y bueno, espero que disfrutes el libro si le echas un vistazo. Pues muchas gracias, Luis Miguel, ha sido un placer. Espero en un futuro poder hacer algún tipo de tertulia, de coger temas, por ejemplo, una adicción y analizarla por separado. Podemos colaborar en un futuro. Me gusta mucho tu forma de orar y nada. Esto ha sido todo, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos. Esto fue Más allá de la adicción, donde creemos que la recuperación sí es posible.